Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí os voy a traer un nuevo vídeo que en principio no tenía pensado trabajar en él porque la verdad es que no es un caso del que estuviese especialmente enterada y demás, así que bueno, gracias a una seguidora, como os comenté en el vídeo anterior, pues me he involucrado un poquito más en el tema, ya que ella parecía interesada y bueno, pues al fin y al cabo me importa lo que les gusta a mis seguidores, así que bueno, me puse a investigar, a consultar, como hago siempre, y bueno, os voy a traer básicamente lo que pasó con esta chica, que también la verdad es que fue un caso pues muy fuerte, como suele pasar con estas cosas, y sobre todo respecto al culpable, porque es el típico caso en el que todo el mundo sabe quién la mató, pero bueno, pues lamentablemente nuestras leyes muchas veces son insuficientes, como os comento, porque son precisamente especialmente garantistas, como os había comentado ya en alguna ocasión, en las que es preferible tener a un asesino en la calle que tener a un inocente en la cárcel. Entonces, vamos al tema ya para no enrollarnos mucho. Digamos que en septiembre del año 2000, esta joven, que se llama Susana Cebes, muere brutalmente asesinada en su casa de Zamora. 12 años después, y ahora podemos decir 25 años después, el crimen sigue impune. Entonces, bueno, vamos a ver más o menos qué fue lo que pasó, como siempre, empezando por el final y viendo qué pasos ha ido dando la policía durante todo este tiempo para comprender las dificultades a las que se enfrentan a la hora de resolver cualquier asesinato en general. Pues concretamente, si viajamos un poco en el tiempo, hasta Zamora, y concretamente hasta el sábado 16 de septiembre del 2000, pues una mujer llamada Estrella Cebes está bastante inquieta. Esto es porque no sabe nada de su hermana Susana desde el día anterior. Había quedado con ella a las 6:30 de la tarde del viernes y no se presentó. Y aunque en un principio Estrella no se preocupa demasiado porque sabía que su hermana había quedado con un amigo y quizás no quería ver a nadie, la llama durante varias veces durante la tarde y la noche del viernes, pero no obtiene respuesta. Así que ya el sábado, como os comento, 16 de septiembre por la mañana, Estrella va a la casa de su hermana, comprueba que su coche está aparcado allí, así que llama varias veces al telefonillo, pero no obtiene respuesta. Así que ya se empieza a preocupar, lógicamente, y decide ir a casa de su madre para recoger una copia de las llaves y poder entrar al domicilio, porque claro, ya le parece bastante sospechoso, ¿no? No saber nada de su hermana. Así que efectivamente coge las llaves, abre el piso, y cuando abre la puerta, que no estaba cerrada con llave, pues lo que se encuentra atravesando el salón es que estaba lleno pues de botellas, de vasos, de colillas. Así que bueno, eso parece ser que la tranquiliza un poco porque piensa que su hermana sigue dormida porque se había pegado una juerga monumental, ¿no? Que, como sabremos, o como os puedo decir ahora mismo, era algo que hacía habitualmente porque ella se había casado muy joven y había tenido un hijo muy pronto, y bueno, pues llega un momento en que lógicamente ella lo que quiere es disfrutar de la vida. Todo aquello que ella se había perdido en su momento, pues lo quiere recuperar de alguna manera. Entonces sí que era bastante sofistera, salía, quedaba con muchos hombres y demás, lo cual, para el que ya lo esté pensando, no justifica en absoluto cualquier tipo de violencia contra las mujeres. El hecho de que ejerzan libremente su libertad sexual y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues Estrella va hacia la habitación después de haber pasado por el salón y decir, bueno, estos que nada, han estado aquí de fiesta y tal igual. Y entonces es cuando ya se queda pálida y fría porque ve el cuerpo de su hermana en el suelo,
con la cabeza en medio de un charco de sangre, las luces están encendidas y ante, bueno, semejante escena lo que hace es salir rápidamente de allí, intenta llamar al 091 sin conseguirlo y bueno, luego, o sea, lo que hace es llamar a su madre y decirle que avisa a la policía para que fueran a casa de su hermano. Aquí tenemos una imagen de su madre con 3 fotos de Susana, donde podemos ver el cambio que va pegando. Su último look es la última foto que aparece con el pelo corto y flequillo. Ya os digo, porque había decidido cambiar completamente de estilo de vida, ¿no? Ya que se había perdido pues mucho de lo que es la adolescencia de una persona joven. Entonces, bueno, es normal que quisiera vivir la vida. Pero bueno, lamentablemente esto no pudo ser. Y ya os digo, una vez que han llamado a la policía, comienza lo que es la investigación. Y bueno, lo primero es la escena del crimen. Es decir, se realiza una buena inspección ocular, que es una de las claves básicas siempre del éxito de una investigación. Y vamos a ver qué es lo que se encuentran los agentes en el domicilio de Susana. Primero de todo, lógicamente van a ver el cadáver, en el que Susana aparece totalmente desnuda. A la izquierda de la cama está boca abajo, con las piernas extendidas, uno de los brazos extendidos por encima de la cabeza y el otro doblado sobre el codo. Tiene la cabeza completamente ensangrentada y, lo peor de todo, tiene una camiseta fuertemente anudada alrededor del cuello. O sea que la escena es dura, fue dura. Pero hay un detalle que concretamente al policía que lleva el caso le llama poderosamente la atención, porque es inusual en la escena del crimen, y es que un preservativo asoma por la vagina de la víctima. Entonces esto pues no tiene ningún sentido, porque no te vas a quedar dormida con un preservativo dentro, usado y demás. O sea, lo lógico es que se lo hubiese quitado. Entonces, bueno, ven además que la cama está desplazada, es decir, parte de la colcha y de la sábana están manchadas de sangre. En el suelo además hay una lámpara de una mesita de noche caída, con lo cual todo parece indicar que la agresión comenzó en la cama y probablemente estando ya dormida. Tenemos también un pantalón, unas braguitas junto al cuerpo que parece que se han quitado al mismo tiempo y el envoltorio abierto de un preservativo. Pero mirando el resto de la casa y viendo que efectivamente en el salón hay muchas colillas de cigarrillos de distintas marcas y que están esparcidas en la mesa y en el suelo y 2 botellas de cerveza vacías, el investigador empieza a notar que hay algo que no cuadra en esta escena, ¿no? Parece que no, hay algo que no le termina de convencer. Así que bueno, en el baño falta una toalla, la puerta de entrada al piso no ha sido forzada, esto es muy importante, lo cual quiere decir varias cosas. O bien que el asesino tenía las llaves de la casa, o bien que Susana le abrió la puerta, o bien que ya estaba allí desde el día anterior, por lo que sea, quedaron para hablar, para lo que sea, incluso durmieron juntos, y cosa que es, bueno, la menos probable, porque por lo visto, como veremos a continuación, se llevaba fatal con este hombre, y que luego él aprovechó cuando ya estaba dormida para llevar a cabo el asesinato. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones saca la policía? Pues que la escena del crimen nos dice que probablemente el asesino, por supuesto, que conocía a la víctima, que debió estar fumando y bebiendo con ella antes de pasar a la habitación y mantener allí una relación sexual, y que allí mismo en la cama pues pasó algo que por el motivo que sea desencadena la agresión que acabó con su muerte. Pero no es así. Así que bueno, Susana es llevada a la sala de autopsias y bueno, pues los forenses, digamos, en lo que son las autopsias de personas asesinadas siempre está presente un investigador de homicidios para tener información de primera mano. Entonces la autopsia dice que la mujer
fue golpeada en la cabeza cuando estaba desprevenida, por lo que no tiene ni una sola lesión de defensa. Por eso os digo que probablemente la ataca cuando está dormida en la cama. Y que después fue estrangulada con una camiseta que le da 2 vueltas alrededor del cuello. Es decir, su propia camiseta, la camiseta de Susana. Y claro, está el detalle del preservativo que indica que tuvo una relación sexual. Entonces, si el preservativo que tenía el cadáver tenía algo de esperma, pues se puede analizar evidentemente el ADN y a ver a qué conclusión se llega. Pero ahora veremos que no es tan sencillo. Los forenses recogen muchas otras muestras de otras partes del cuerpo para ver si hay más restos biológicos y total, que establecen que Susana debió morir más o menos sobre las 8 horas del viernes y las 4 del sábado. Daos cuenta que Estrella, que su hermana, encuentra su cuerpo a las 4 de la tarde del sábado. Entonces, ya una vez que nos situamos en toda esta vorágine de pruebas, evidencias, indicios y demás de la escena del crimen, vamos a ver por dónde empieza la policía. Bueno, os resumo, aquí tenemos una imagen de Susana a los 20 años casándose con su novio de toda la vida, del instituto y demás, con el que, como os comento, tiene un hijo. Así que ya os digo que es bastante joven y bueno, con el tiempo pues él es un poco agresivo y termina divorciándose de él. Y ya os comento, decide a partir de ese momento vivir la vida. ¿Por dónde empieza la policía? Bueno, pues cualquier investigación tiene que empezar básicamente por conocer muy bien a la víctima. O sea que hay que poner el foco principalmente sobre ella para que no haya ninguna sombra. Entonces esta mujer tenía 26 años, tenía un hijo de 5 años, estaba separada de Jesús, que es el que vemos aquí, su marido, desde hacía un año. Y en ese proceso de separación hubo denuncias por abandono de familia, hurtos de efectos, sustracción de vehículos. Entonces, en principio, la policía se interesa por el exmarido de Susana, sobre todo cuando alguien les dijo que la había amenazado de muerte y que la última tarde al que fue vista con vida, él estuvo en su casa. Así que, claro, rápidamente la policía se presenta en el bar que Jesús regentaba y lo detiene. El hombre, ya os digo que es el principal sospechoso, pero bueno, hay que situarlo lógicamente en la escena del crimen. Y bueno, esto es imposible, no se puede hacer. Y además, a las pocas horas de comenzar las investigaciones y las pesquisas correspondientes, aparecen otros candidatos. Estrella, la hermana de Susana, que fue la que encontró el cuerpo, fue de las primeras personas a las que se toma declaración, ¿no? Porque también hay que descartarla como sospechosa. Esto es así. Así que cuenta, pues eso, que la separación de Jesús y su hermana había sido muy complicada, con amenazas de muerte, pero que ya no había ninguna relación entre ellos, más allá de las entregas del niño, que era el hijo que ambos compartían, Marcos. Y bueno, pues se confirma que el día del crimen Jesús efectivamente fue a casa de Susana, pero a recoger al pequeño. Desde luego no parecía probable que Susana hubiese recibido en casa a su exmarido, le hubiese invitado a pasar, hubiese vivido con él y mucho menos hubiese mantenido una relación sexual con su ex. Así que digamos que Estrella, porque además es que este hombre tenía coartada, ¿vale? En un principio parece que la coartada es un poco endeble porque mantenía una relación secreta con una mujer casada. Entonces, en un principio, Jesús no quiere involucrar a esta señora en este tema y por eso en un principio se ve obligado a mentir. Bueno, obligado, eso siempre, al final la decisión es tuya, pero bueno, para proteger a esta señora que estaba casada, pues cuenta una historia que no es. Pero al final se comprueba que efectivamente Jesús tiene coartada y que había estado concretamente con esta señora en el momento de la muerte de Susana, con lo cual se descarta ya como sospechoso, ¿vale? Sin ninguna duda. ¿Qué pasa? Que la hermana empieza a contarle a la policía que hay un hombre, al que en principio llamaremos X, y que era un tipo
vamos, un tipejo, con el que su hermana había roto 15 días antes porque, bueno, parece ser que la había pillado con otro hombre en Sanabria, que es la comarca zamorana donde Susana pasó el verano trabajando. Entonces, Estrella le da a los investigadores un par de datos inquietantes, y es que este señor X vigilaba a la víctima en su lugar de trabajo y en su casa, y también dice que, aunque él hacía creer a todo el mundo que habían quedado como muy buenos amigos, estaba literalmente obsesionado con la mujer y no había aceptado la ruptura. Bueno, aquí tenemos a Estrella, que es un personaje fundamental en este caso, que es la hermana de Susana, y que a día de hoy sigue luchando porque este caso bueno, es muy injusto. Ahí luego veremos por qué. Pues eso, el hombre, ya te digo, que está obsesionado con ella, la persigue y demás. Y entonces, después de las declaraciones de Estrella, la policía va a ver a este señor, le toman declaración y él reconoce que mantenía relaciones con Susana desde un año antes, pero niega en todo momento que la relación entre ambos estuviese rota. Reconoce que no era tan continua como antes, pero no que estuviese rota. De hecho, dijo que se seguían acostando juntos, aunque niega tener las llaves de casa de Susana, lo que contradijo la versión de Estrella, que dijo que sí tenía llaves y por supuesto negó haberla vigilado, acosado y demás. Así que tenemos a ese sospechoso que lo niega todo y al exmarido de Susana, que ya os digo, tiene coartada, con lo cual es descartado. ¿Quién es ese señor X? Que decía ser tan buen amigo de Susana, pero que en realidad, según comenta la propia Estrella, pues es un tío obsesivo, un tío que no acepta la ruptura, que empieza incluso a comentar por ahí que Susana es una P, porque mantiene relaciones con muchos hombres y demás, lo cual le provoca unos celos enfermizos. Y bueno, pues la policía decide bueno, pues recurrir a este tipo para interrogarlo y demás, pero él acude al juzgado y hace una larga declaración, más que nada para intentar extender las sospechas a otra gente y alejarlo lo máximo posible de su persona, ¿no? Entonces incluso llega a comentar que él aceptaba que ella tuviese otras parejas, aunque la había sorprendido en verano con otro tipo, y de hecho el hijo de la víctima parece ser que le dijo que su madre tenía otro novio. O sea, en definitiva, lo que quiso hacer ver es que la lista de sospechosos era muy larga, que podía haber sido cualquiera porque ya mantenía relaciones con varios, ¿no? Es decir, él dice textualmente: Susana podía haber subido a casa cualquier persona que le cayera bien, era muy abierta y a mí mismo me subí a los 2 días de conocerme. O sea que el tipo se las traía también. Este señor, por supuesto, niega haber estado en casa de la víctima el día del crimen, pero hizo una cosa que puso, bueno, pues complicó mucho a los investigadores. Y es que dice que 2 días antes del crimen había estado comiendo en casa de Susana y había mantenido relaciones sexuales con ella en el salón y en su habitación. Así que esto parece ser que justifica perfectamente el hecho de que en la escena del crimen aparezcan restos biológicos suyos o huellas dactilares. De hecho, se le tomaron muestras de ADN para cotejarlas, primero con el semen encontrado en el preservativo. Bueno, aquí tenemos una parte de la escena del crimen. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que las pruebas de ADN que recoge la policía con el semen encontrado en el preservativo resultan negativas. Por eso estamos en el punto que estamos y a día de hoy nadie ha sido condenado por el crimen. Y además este individuo dio una coartada que no pudo ser rebatida por la policía. En fin, varios testigos además
comienzan a dar una preocupante visión de este señor. O sea que una amiga de Susana, de hecho, dice que quería estar siempre con ella y confirma además que conservaba las llaves de la vivienda. Otro amigo también dice que ella quería cortar cualquier relación con él, pero que el tío se empeñaba, como os digo, hasta convertirse en una auténtica obsesión. Una vecina de Susana identifica a este señor aparcando su furgoneta cerca de la casa del crimen, la tarde de los hechos, y alguien comienza a hablar de los anteriores matrimonios de este señor. Porque este señor había estado casado 2 veces. Tenía 4 hijos, sus separaciones no fueron precisamente modélicas. Su última mujer, de la que se había divorciado 4 años antes, denuncia de hecho que la amenazó con una escopeta, con un cuchillo, que la llegó a golpear, que el hombre la seguía y que elaboró con esos seguimientos unos cuadrantes con los horarios de su mujer. Así que ya os digo que los antecedentes no eran precisamente buenos. Desde luego tenía el perfil, o sea, y sigue teniendo el perfil, sigue siendo el mejor candidato, de hecho, vamos, que fue él, prácticamente sin ninguna duda. Como os digo, al final, pues uno se puede equivocar, pero parece ser que todo el mundo tiene bastante claro que fue él, y yo también estoy convencida de que así es. ¿Qué pasa? Que el tío, o sea, con esta cara de toli que tiene, porque es que es un poco como el chicle, que son estos tíos que tienen una cara ya desagradable de por sí, ¿no? Que les miras y ya te producen una sensación como asqueante, ¿no? Decir, joder, qué tipejo, o sea, en serio una chica como Susana se fija en un tipo así, ¿no? Y además es eso, que con esta cara de tonto perdido que tiene, de retrasado, fuese capaz de urdir un plan tan casi perfecto, porque ya os digo, el crimen perfecto no existe, sino el delito mal investigado, pero pues hay personas que se lo montan bastante bien, como por ejemplo, os comentaba en otro vídeo, el hermano de la familia Barrios en el crimen de Burgos. Entonces, bueno, el hecho de que sea buen candidato y que tenga el perfil no es suficiente, porque nadie lo sitúa realmente en la escena del crimen, salvo la vecina que dice verle con el coche a unos 50 metros de la casa de Susana. Pero claro, tenemos que volver a la escena del crimen. Los laboratorios tienen que examinar, analizar todo lo que encuentran allí, y se llegan a analizar hasta 30 colillas. O sea, de las cuales hay 4 que han fumado personas no identificadas. El resto corresponden a Susana, su hermana, un amigo de las dos y al propio señor que tenemos aquí, por llamarle de alguna manera. Saturnino se llama, por si no, que creo que no lo he dicho. Entonces, se ve que en las ropas de la víctima y por la casa hay restos de esperma de 3 personas. Una del propio Saturnino, otra de un hombre que reconoció haber tenido relaciones con la víctima y un tercer hombre, bueno, que vamos a llamar varón A, y que es el hombre al que pertenece el semen que hay en el preservativo que tenía el cadáver. Entonces, bueno, parece ser que aún a día de hoy se sigue sin saber exactamente quién es ese varón A. Pero ¿qué pasa con todas las botellas que había en la escena y no se pudo obtener nada? Porque no había restos de ADN allí. Además se averiguó que esas botellas habían salido de la basura y que alguien las traslada desde el cubo hasta el salón. Entonces, claro, varias personas que habían estado con Susana en las horas anteriores a su muerte dijeron que sí, que habían bebido con ella, pero que la mujer era ordenada y limpia y que tiró absolutamente todas las botellas y demás a la basura. Es más, es que el resto de la casa, salvo el salón, que es una escena lógicamente montada, es un montaje por parte del asesino, el resto de la casa estaba impoluta, como os comento, impoluta. Entonces,
es cuando los investigadores dicen, pues ostras, es que resulta que todo esto está manipulado. Es decir, el agresor, el asesino, ha sacado de la basura todas estas botellas, las ha colocado allí para simular una escena del crimen, y no solo las botellas, también todas las colillas y la ceniza, que tiene tela. Es decir, de hecho las colillas, y es lo que llama la atención desde el primer momento al investigador, que piensa que aquí hay algo raro, es que el patrón, como están colocadas, digamos, no era natural. O sea, que se ve que también fueron colocadas allí, ¿vale? Entonces, ese aparente desorden del salón contrasta con lo que os comento, con lo limpio que estaba el cuarto de baño, donde alguien se toma la molestia de limpiar a fondo, y es alguien que se preocupa tanto de simular una escena y de borrar rastros, que no parece que tenga el perfil de alguien que se deja un preservativo con su esperma en el interior de la mujer a la que acaba de matar, por lo cual el varón A también queda descartado, básicamente, porque no, digamos, parece que sean comportamientos compatibles con una persona que se ha tomado tanto cuidado en realizar, en planear toda esta escena del crimen. Entonces ya os digo que el único que queda por tal es este individuo, que es que, jolín, le estoy viendo la cara y os juro que es que me está poniendo mala, o sea, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que el individuo este monta también la escena, que aunque la policía sigue pensando, la familia sigue pensando, es más, están convencidos de que fue quien mató a Susana, y posteriormente puso el preservativo en su cuerpo, es decir, se lo introdujo él directamente, ya también un preservativo usado de la basura, pues ya os digo, es que, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que es muy, muy retorcido todo, ¿no? Aquí. En fin, yo no sé. Lo cierto es que 25 años después del crimen, este señor sigue impune. La hermana Estrella se está dejando literalmente la vida, como es lógico, para que el asesinato se resuelva. Y ya os digo, están convencidos de que el autor del crimen es el Saturnino este, por todo lo que ya había sido denunciado por la primera de sus mujeres y demás, porque era un hombre obsesivo, un hombre raro, y el típico que es que de verdad, en fin, que llegó a decir palabras muy denigrantes en contra de Susana, ¿no? Pues que ya os digo que era una P, que se acostaba con todo hombre que tal, en fin, o sea que... En fin, estas cosas que pasan con este tipo de hombres que no solo son machistas, sino que son deplorables. Me lo vais a permitir, pero es así. Así que bueno, digamos que unos años después de producirse este asesinato, este señor, que yo no sé cómo lo hacía, porque nada más verlo tira para atrás, pues tiene una nueva pareja que se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y cuenta, y esto al loro porque es fundamental para el caso, cuenta que en su casa había 3 maletas que estaban por lo visto bastante escondidas, colocadas en la parte superior de uno de los armarios y cubiertas con otras piezas de ropa y demás, y que literalmente Saturnino la amenaza con matarla si miraba lo que había en su interior. ¿Qué pasa? Que evidentemente la Guardia Civil corre a la vivienda, encuentra esas maletas. ¿Y qué pasa? Pues que dentro de las maletas hay nada más y nada menos que una trenza de pelo de Susana, recortes de periódicos con noticias sobre el crimen, vídeos de programas de televisión que trataba el asesinato y muchas horas de grabaciones telefónicas. O sea que esto solo puede ser obra del asesino y sobre todo una persona obsesiva como era Saturnino. Es decir, que hablamos de que Saturnino había grabado todas sus conversaciones en los 4 meses siguientes al crimen. Y en esas grabaciones, el sospechoso demuestra el altísimo conocimiento de la investigación que se está llevando a cabo. En fin. Así que bueno, el juez, a pesar de que aparecen estas pruebas, no lo quiere llamar a declarar. Y eso que la policía realizó una diligencia de informe en la que ponía de manifiesto, y esto os lo voy a leer textualmente,
una clara preocupación de ser el objeto de la investigación. Y en ese mismo informe se decía: resulta al menos intrigante el conocimiento tan detallado que Saturnino tenía sobre los hechos, detalles que obran en el sumario y que en teoría solo debían conocer en esos momentos los encargados de la investigación y la autoridad judicial. Blanco y en botella. No se puede decir más claro. Así que bueno, lamentablemente este individuo, como comento, pues se ha ido de rositas, como hacen muchos, y en fin, no sé qué más se puede decir. Es que, ya os digo, mientras sigamos con este sistema judicial tan garantista, pues, y yo no entiendo cómo los jueces, cuando son encontradas todas estas o todos estos indicios, vamos a decir que no sean evidencias, porque vamos a ver una trenza de la chica, que es que luego además la hermana manifiesta que cuando ella se corta el pelo, bueno, pues le da pena y tal, y precisamente deja esta trenza guardada como una especie de reliquia para ella, ¿no? Y que estaba en todo momento en su poder. ¿Por qué aparece en la maleta de este señor? ¿No? O sea, pues parece ser que los jueces no ven nada raro en que un señor esté tan obsesionado con las cosas, que tenga grabaciones, que tenga... Y yo son cosas que personalmente, como os digo siempre, no entiendo. Así que bueno, poco más se puede decir. A día de hoy seguimos en lo mismo. No ha habido novedades sobre el caso. La hermana y la madre siguen luchando y ya veremos a ver. Pero ya os digo, no tiene buena pinta. O sea, si este señor lleva 25 años en la calle, antes muerto que sencillo. O sea, en fin. Lástima que a esta gente, no sé, no le pasen esas cosas que a veces le pasan a la gente buena, macho. Pero bueno, esto se lo dedico a mi seguidora con mucho cariño, porque, bueno, la verdad es que me apoya mucho y yo creo que al final es de bien nacido ser agradecido. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima, seguramente con un vídeo de la gran leyenda Marilyn Monroe, que también sin ninguna duda se merece, por todos los hechos que rodean a la muerte de esta mujer tan polémica y a la vez tan especial, pues merece un vídeo. Todavía a día de hoy no sabemos si se suicidó, si la asesinaron, si fue una negligencia médica. En fin, yo tengo mi propia teoría, por supuesto, por todo lo que he podido leer, que me he cansado de leer libros y libros y libros, y al final siempre llegas a una conclusión, ¿no? Que puede ser más acertada o no, como digo siempre, pero bueno, es la conclusión a la que yo he llegado. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, muchos besitos, y poner ventilador o aire acondicionado porque el calor este es insoportable. Hasta la próxima.